Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué buena noticia saber que no solo el diablo es el único que está a nuestro alrededor. Cuando leemos la Biblia, encontramos tantos versículos que nos dicen que Dios el Padre nos rodea, sea con su favor, su gracia. Como dice esa palabra en hebreo, rodear significa ponerte la corona. Cuando dice Salmo 103, el que te corona de favores, en hebreo se puede traducir el que te rodea con favores. No es solo el diablo el que nos rodea. Y además, mira cómo dice la Biblia. Sed sobrios. ¿Sobrio de qué? ¿Del vino? Claro. Pero no solo el vino. Te puede quitar el control de tu mente, de tu pensar, de tu vida. No solo el alcohol es un peligro. Hay otras cosas que, entre comillas, tienen el mismo efecto que te emborrachan. Sea el teléfono, los celulares, la televisión. Toda su medida está bueno, pero cuando te pasas de una cierta medida, es como si estuvieras borracho. Observa la mirada de mucha gente que muchas veces mira al celular, al teléfono. Obsérvalos. Echa una mirada a sus ojos, a su cara, y te darás cuenta que en verdad no están captando nada. Uno puede estar borracho del vino, sí, pero también puede estar borracho de otras cosas. Por eso, sed sobrios. ¿De qué? De todo lo que quiere quitarte el control de tu vida. Y velad. Velad. ¿Qué significa velad? Velar significa, y todos aquellos que han ido al ejército, yo estuve en el ejército, y cuando vas al ejército, parte del ejército, del tiempo, es la guardia, que es muy importante la guardia. ¿Y qué haces en la guardia? ¿Hablar? No, a lo contrario. Cuando vas de guardia, y depende dónde haces la guardia, sea en un campamento, sea donde está el armamento, que es más peligroso todavía, o incluso sea con un general, como nos tocó a nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Velar. Y cuando velas, ¿qué haces? ¿Hablas? No. ¿Duermes? No, tampoco. ¿Estás entretenido? No, tampoco. Velar significa estar silencio, estar despierto y observar tu entorno. El velar en la oración, como nos dice la Biblia, el velar de noche, no significa que tienes que orar toda la noche. Simplemente el estar despierto de noche es como un cierto velar sobre tu vida, tu familia y tu entorno. Cuando te levantas por la noche a orar,
oras, lees la Biblia, pero viene un momento donde hay un silencio. No es que te duermes, no. Estás despierto. Y ese es el momento que estás velando. El silencio de la noche, el silencio de la soledad, es un poder impresionante. Tienes que velar sobre tu familia, sobre tu vida, sobre todo tu ser. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Esa palabra adversario, la palabra que pone aquí en griego, es aquel que está contra tu derecho. Tú tienes derechos, pero alguien quiere quitártelos. Un adversario es alguien que te quiere engañar. Cuando dice Lucas 18, hazme justicia delante de mi adversario. ¿Qué pasaba? Ese adversario quería quitarle a esa viuda algo que era de ella. Ten cuidado, tu adversario te acusa, pero nunca tiene razón. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo Jesús están bajo la gracia. Y si están bajo la gracia de Jesucristo, están bajo el perdón de Jesucristo. Y por eso, ten cuidado, porque tu adversario te quiere acusar. Él quiere que tú te creas sus mentiras. Cuando tú te crees las mentiras del enemigo, eso debilita tu forma de orar, tu forma de vivir por fe. Por eso no te creas esas mentiras. La verdad es esta. Todos nosotros hemos pecado y seguimos pecando. Mientras tengas un cuerpo y mientras estés en esta tierra, yo te prometo que tú vas a pecar. Pero, ahora viene la buena noticia. Dios el Padre, conociendo nuestra naturaleza, Él envió a su Hijo Jesucristo, que no solo murió por nuestros pecados y los pecados que hicimos, sino Él murió por todos nuestros pecados, para traer la gracia, el perdón, el amor de Dios, esa infinita gracia. La gracia de Jesucristo es el perdón continuo sobre nuestra vida. Por eso ten cuidado, tu adversario, además, parece que es un poco bobo. Te voy a contar por qué. Me encantan los programas documentales donde uno puede aprender sobre la naturaleza. Hay una serie sobre los animales de noche que han hecho con cámaras de alta resolución. Yo te recomiendo ver esa serie. Si no me equivoco, está en Apple TV. Pero hay otra serie que es National Geographic. Y en una de esas series documentales pudimos ver sobre los leones en la sabana. Leones, leonas. Es interesante que casi de las 24 horas del día, casi 22 horas solo están durmiendo. El peligro son las otras 2 horas. Y es interesante que en la naturaleza, las que van de caza, las que saben cazar en grupo, en manada, son primordialmente las mujeres, las hembras. Ellas cazan más y mejor, y animales más grandes incluso que el león. El león tiene más fuerza, pero el león actúa mayormente solo. Las leonas, ellas cazan en manadas, y siempre hay una jefa, la que se acerca y la que guía a toda la manada. Pero en ese documental pude ver como un león se acercó a un gnu, o nu, le llaman en español, gnu. Y lo primero que observó el león es cuál de los animales se separaba de la manada. Él observaba quién se alejaba, quién estaba distraído. Luego se acercó
contra el viento para que el viento no le dejara oler a Nu que el león estaba cerca. Y luego hubo otra cosa, se agachó, esperando. Casi 40 minutos necesitó para acercarse. Muy despacio lo hizo. Y ahora tienes que saber otra cosa. Cambió hasta su respiración. Porque el rugir de un león se puede huir hasta 8 kilómetros de distancia en la noche. Yo estuve un día presente en un parque zoológico donde un tigre soltó un rugir que los niños que estaban alrededor y los mayores, los niños todos empezaron a llorar del susto. Tan majestuoso, tan profundo, tan fuerte ese rugir. Pero tenéis que saber que un león rugiente nunca caza nada. El león solo ruge para dar a conocer quién manda. Un león que caza no puede rugir, tiene que cambiar hasta la respiración. Pero hay algunos cristianos que oyen el rugir del león y aún eso se acercan. Quiero decirte una cosa, querido. A la tentación no se le resiste. De la tentación uno tiene que huir. Huye de la tentación, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Huye. Es al diablo a quien uno resiste en el nombre del Señor Jesucristo. Pero a la tentación no. De la tentación tienes que huir. Aquí dice que el diablo está buscando a quien devorar. Graciosamente, esa palabra devorar es una palabra, a ver cómo la describo. Describe a un hombre, a un ser humano, mayor, sin dientes, que le tienen que machacar la comida, o mejor dicho, no puede comer comida sólida, que solo puede beber sopas. ¿Por qué? Porque le falta la dentadura. Este versículo nos dice que aquí compara a Satanás con un león sin dentadura. ¿A quién devorar? ¿A quién tragar? ¿Por qué? Porque le falta la dentadura. Hay otro león que sí tiene dentadura. Es aquel león que puede abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Jesucristo es el león de la tribu de Judá y Él es el león con dentadura. El otro no tiene dentadura. Muchas veces oigo: el mundo va para peor, el mundo va esto, el mundo va peor, todo va peor. Déjame explicarte una cosa, querido oyente. Probablemente lo que voy a decir ahora solo lo comprenden personas que tienen más de 40, 50, 60, 70 años. Déjame explicar por qué. Mientras hoy se dice que todo es peor y todo va peor, os tengo que confesar una cosa. Yo, hoy en día, si observo mi vida y la tuya y mi entorno, hoy vivimos mejor que nunca. Déjame explicarte por qué. Yo me crecí poniéndome la ropa de mi hermano, los zapatos de mi hermano. Y cuando yo los llevaba, tenía que tratarlo bien porque mi hermano menor también se los tenía que poner algún día. Dormíamos todos en una cama. Duchábamos, si acaso nos lavábamos, nos teníamos que lavar todo en la misma agua, porque solo se calentaba una vez a la semana el agua. El agua que nosotros vivíamos era agua del grifo. Hoy casi todos beben agua en botellas minerales. Si tenías que ir al teléfono, tenías que ir a una cabina de teléfono en invierno o cuando estaba lloviendo, tenías que salir. Tener un teléfono en casa era
algo de lujo, impresionante. O la televisión. Hoy es en color y tenemos, no solo en color, es pantalla plana, y no solo pantalla plana, ahora K4, 4K, 8K, por el amor de Dios, 3D. Todo ha cambiado y muchas cosas mayormente ha cambiado para bien. Vivimos en un país, en España, yo me crecí en Alemania, que es bastante seguro. Muchos países del mundo no son seguros, en absoluto. Yo he ido a países donde delante de cada tienda hay un guardia jurado con una pistola. Hoy tenemos la ropa, las camas, el agua. Lo tenemos muy cómodo y aún eso, mucha gente se está quejando. Yo tengo que decir una cosa. Para mí parece que tenemos un estilo de vida tan bueno como jamás hubiéramos pensado. Tenemos coches hoy en día que ya no contaminan tanto la atmósfera. Yo me acuerdo de niño, en Alemania, todos teníamos carbón, estufa de carbón, todos. Y por la mañana, cuando tú te levantabas por la mañana y mi mamá había colgado la ropa, sobre la ropa de todos los que colgaban afuera de la ropa, había algo como ceniza. Porque todos nosotros teníamos estufa de carbón. El aire, yo me acuerdo, en nuestro barrio estaba contaminado. Siempre estaba oscuro. Siempre había un olor de carbón en el aire. Hoy en día, queridos, las cosas han cambiado mucho. ¿Y sabes qué? Aún eso muchos se están quejando. Yo personalmente no creo que vamos de peor en peor. El mundo sí, pero no el reino de Dios. Cuando vine a Jesucristo me di una cosa cuenta. Que el Señor Jesucristo, Él nos trajo el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay otra gravitación. Hay otros tiempos. Hay otras leyes. En el reino de Dios, el que se humilla será exaltado. En el reino de Satanás, el humillado es avergonzado. En el reino de Dios, dar te hace más feliz que recibir. En el reino de Dios todo está opuesto. Por eso dice el profeta Isaías, capítulo 3, versículo 10. Dile al justo que le irá bien. Si tú eres cristiano y tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el único Salvador, el único que te puede perdonar y restaurar, quiero decirte lo que dice el profeta Isaías, capítulo 3, versículo 10. Te va a ir mejor. Algunos dirán, pastor, un momento, pero en el mundo, sí, el mundo siempre fue el mundo. El mundo siempre fue el mundo. El mundo antiguo, supuestamente tan sabio, griego, ¿de verdad? Pues yo no sé si dónde has estudiado historia. O los fenicios, o los romanos. Habían cosas bárbaras en aquel tiempo. Hoy, gracias a Dios, vivimos en una democracia. Vivimos en una democracia, aunque los cristianos están bajo una teocracia, bajo el gobierno del reino de los cielos. Pero vivimos y estamos agradecidos por la democracia. Pero si tú ves los tiempos antiguos, romanos, griegos, eran impresionantes, pero impresionantes. Hoy, gracias a Dios, aquí tenemos muchos derechos para las mujeres, porque se lo merecen. Porque muchas veces, gracias a Dios, es a través de la mujer que una familia es sostenida y una sociedad. El papel, el role, como se dice en inglés, de la mujer, es muy importante. Pero ¿sabes que hay países en el mundo
que la mujer no vale nada. Hay países, hay regiones donde la mujer, donde un camello tiene más valor que una mujer. ¿Sabes? Hay países donde cuando una mujer se queda embarazada y cuando le hacen una radiografía y se dan cuenta que es una niña, ¿sabes que la abortan? Porque la niña no vale nada. Por eso tenemos que dar gracias por lo bien que nos va aquí, en Europa, en España. Sí, hay muchas cosas que mejorar, claro, pero danos tiempo, en eso estamos, poco a poco. Pero siempre huir lo malo que nos está rodeando, lo peor que va todo. No, querido. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra. Pero si tú estás con el Señor, a ti no te alcanzará. Porque hay unas cuantas promesas en la Biblia que dice que Dios nos arrodea. ¿Qué es lo que nos arrodea? Atención. Según Salmo 32, versículo 10, nos rodea la gracia. Según Salmo 5, versículo 12, nos rodea el favor. Según Zacarías 2:5, nos rodea el fuego de Dios como un muro, como protección. Según Salmo 3:3, nos rodea el mismo Señor como un escudo. Y esa palabra rodear es la palabra que aparece en Salmo 103. Es coronar. Cuando dice que Dios te corona con favores, esa palabra significa Dios te rodea con favores. Podemos leer como dice Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el limpio, mas al que espera y confía en el Señor, los rodea con su gracia. Es la gracia de Jesucristo que nos rodea. Dios el Padre nos rodea con la gracia. Es como un escudo de protección. Esa gracia de Jesucristo nos rodea de día y de noche. Muchos ataques, ni tú ni yo no hemos dado cuenta, porque esa gracia nos protege. Es la gracia que nos rodea. Según Salmo 8:5, dice, y tú nos coronaste, o mejor dicho, nos has rodeado de gloria y honra. Si el mundo no te da honra, ¿qué puede suceder? Quiero decirte que tu honra está con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Él sí te honra. Salmo 103, versículo 4 dice, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona, te rodea de favores. Dios el Padre te rodea con el favor de Dios. ¿Qué significa eso, el favor de Dios? El favor de Dios provoca que en un momento de bendición, tú recibes en un momento lo que otros en 4 o 5 vidas jamás hubieran conseguido. La Biblia dice que Él nos rodea con su gracia. Salmo 32, 10. La gracia nos rodea. Si eres cristiano y crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, tú no estás bajo la demanda y la condenación del Antiguo Testamento o de cualquier ley humana. Porque no solo existe la ley del Antiguo Testamento. Ayer me hice el trabajo de escribirme las 613 leyes que existen en el Antiguo Testamento. Y las estuve estudiando otra vez, leyendo, y me dije, Señor, gracias que estoy bajo la gracia. Es imposible cumplir todas esas leyes. Qué bueno que nosotros estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Jesucristo.
Esa gracia nos rodea, nos protege, nos inspira, nos llena. La gracia del Señor Jesucristo. Esa inmensa gracia. La gracia del Señor. Es interesante que habla de la gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de su gracia, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21, que la gracia reinó por la justicia. Tú y yo hemos recibido la justicia. Tú y yo somos justos delante de Dios por su gracia. No es porque oraste mucho, no. O porque has ayunado mucho, no. Tú y yo somos la justicia de Dios por ese regalo inmenso, increíble, que es la gracia. Salmos 5, versículo 12, dice que Dios bendice al justo. ¿A qué justo? Primero, al justo que es justo por fe. Porque la única justicia que vale algo delante de Dios, lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice, no teniendo mi propia justicia, que supuestamente venía de la ley, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios me hace inmune contra toda condenación y acusación del enemigo. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Y todo aquel que cree en Jesucristo es llamado un justo. Y oye lo que dice Salmo 5, versículo 12. El Señor bendicirá al justo. El Señor te va a bendecir. Tranquilo, el Señor te va a bendecir. Pero no tanto porque tú y yo hacemos las cosas justas. Si tú y yo hacemos las cosas justas, es por la gracia. Pero tú y yo somos la justicia de Dios. Tú y yo somos justos, no por propio esfuerzo, sino porque hemos recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro corazón. Jesucristo, todo lo que Él era por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo era santo de naturaleza. Nosotros somos santificados por la gracia. Jesucristo era justo de naturaleza. Nosotros somos justificados por la gracia. Es la gracia de Jesucristo que nos transmite la naturaleza y la obra de Jesucristo. El Señor bendicirá al justo. Hay tantos versículos que nos dicen que Dios el Padre le hace bien a los justos, pero no a aquellos que con su propia autojusticia menosprecian a otros. Porque algunas veces la gente más peligrosa, la gente más criticona, son, entre comillas, gente religiosa. Gente religiosa, legalista, siempre está en una competición con otros. Que nunca se te olvide, la misma gracia que está sobre el otro está sobre ti, y esa gracia que está sobre ti está sobre tu próximo. La gracia del Señor Jesucristo. Según Salmo 32, versículo 10, la gracia nos rodea como un escudo, nos protege. Salmo 5, 12 dice que Él nos rodea con su favor. Como un escudo tú nos rodeas con tu favor. El favor de Dios es un escudo alrededor nuestra. En el profeta Zacarías capítulo 2, versículo 5, dice que Dios el Padre es un muro
de fuego alrededor nuestra. Ese muro de fuego que nos protege. Ese muro de fuego. Es interesante que cuando antiguamente salieron las primeras computadoras, habían programas que se llamaban programas de protección a la computadora y le llamaban firewall. Y firewall significa en inglés muro de fuego. Y eso es lo que te rodea. Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios el Padre puso un muro de fuego y el enemigo no se podía acercar. Ahora tengo una pregunta. Si a un pueblo que 10 veces murmuró, tentó, enojó al Señor, si un pueblo tan cabezón como Dios el Padre dice sobre el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, si Dios el Padre sobre esa gente que siempre estaba murmurando, si Él los protegió con un muro de fuego, ¿cuánto más nos protege a nosotros los que estamos lavados, protegidos con la sangre de Jesucristo? Nuestro muro de fuego es mucho más poderoso que cualquier muro de fuego contra el faraón. En Salmo 3, versículo 3, hay un versículo interesante. Ahí David, perseguido por su hijo, es interesante que dice, Salmo de David, cuando huía delante de su hijo, y ahora oye, oh Señor, cuántos han multiplicado mis adversarios. Pero un momento, si solo era su hijo, ¿sabe lo que pasa? Que detrás de su hijo había como un ejército de demonios. Y muchas veces cuando te atacan a ti, no es la persona que tú ves visible, sea en el trabajo, sea en la familia, la persona que tú ves visible, detrás de esa persona visible, algunas veces hay un ejército de demonios. Visible es uno, pero tú percibes la presión de muchos. Pero oye lo que dice David, oh Señor, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y entonces dice en hebreo una palabra, Shelah. Y Shelah tiene diferentes significados. Uno de ellos significa silencio. Y piensa lo que has leído y has dicho anterior. Shelah, silencio. Y detrás del silencio dice Salmo 3:3. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor mío. Dios el Padre es un escudo alrededor nuestra. Es interesante que la palabra escudo en griego, cuando dice en Efesios 6, a partir del versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y nos ponemos la armadura de Dios y, sobre todo, tomamos el escudo de la fe. Es interesante que la palabra escudo también es puerta. Cuando dice Jesucristo, yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10, es la misma palabra que para escudo. El que tiene a Jesucristo como puerta, también lo tiene como escudo. Jesucristo es el escudo y Él es la puerta que nos protege. El Señor, tú eres un escudo, el Señor te protege Él mismo. Él mismo te protege. Es impresionante. Luego dice Salmo 32:7. Tú eres mi refugio. Tú tienes que decir, Señor, tú eres mi refugio. Dilo ahora, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y dice, con cánticos de liberación me rodearás.
Dios el Padre cambia la atmósfera alrededor tuya. Cuando tú cantas, tú alabas al Señor en casa, en el coche, cuando estás solo, la atmósfera cambia completamente. El Señor nos rodea con su presencia, como un escudo. ¿Sabes que he encontrado 10 versículos en la Biblia que es impresionante? Me quedé estudiando y me dije, wow, 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 wow. Hay 10 versículos en la Biblia que dice que Dios, el Padre, es nuestro escudo y nos rodea como un escudo. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando le dice a Abraham, detrás de esa guerra, detrás que se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec, le dio los diezmos. Melquisedec le dio pan y vino. Y dice en Génesis 15, versículo 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y dice en español, y tu galardón será de sobremanera grande. Hoy en día, qué bonito que tú puedes mirar lo que dice en hebreo, lo que dice literalmente en hebreo antiguo. Y aquí en Génesis 15:1 dice, yo soy tu escudo, el Señor es tu escudo, y tu recompensa, o tu salario será grande. Ay, Señor, qué buena promesa. Aunque el mundo vaya peor, tu salario va mejor, porque tú dependes del Señor, no de la economía de un país. Tú estás bajo la gracia, bajo la bendición, bajo la protección del Señor. Génesis 15, versículo 1, Salmo 3, versículo 3, Salmo 5, 12, Salmo 18, versículo 2, Salmo 28, versículo 7, Salmo 48, 10, Salmo 84, versículo 11, Salmo 89, versículo 18 y Salmo 119, versículo 114 y Proverbios 2, 7 dice que Dios es nuestro escudo. ¿Sabes, querido? No duerme, no se cansa aquel que te protege. Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo continuamente nos está protegiendo. Y no solo eso, mira dónde descansa tu vida. Atención, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice, y nadie me la va a quitar. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Y dice, y nunca se perderán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora dice, mi Padre, quien me la dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Querido oyente, si tú eres cristiano, si tú crees en Jesucristo, tu vida está en la mano del Señor. Y nadie te va a robar del Señor. Porque el Señor mismo te va a proteger. El Señor mismo va a romper todo poder diabólico. ¿Cómo lo hace? Él pone la autoridad en tu boca. Tú mismo tienes que levantarte en el nombre de Jesús, ponerte la armadura de Dios. Y tú mismo en la oración tienes que atar todo poder diabólico. No temas, querido oyente, tú y yo hemos recibido autoridad. Tú y yo tenemos la autoridad de Jesucristo. Él nos dio su autoridad. Y tú y yo tenemos autoridad y poder para reprender a todo poder diabólico. Porque todas las promesas que Dios el Padre hizo en el Antiguo Testamento, a través de Jesucristo para nosotros son promesas de sí y de amén. Como dice segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20.
todas las promesas de Dios, todas, en Cristo Jesús son sí y amén. Y tú y yo estamos protegidos por Jesucristo. Pero, querido oyente, mire, quiero decirle de todo corazón que tiene que luchar la buena batalla de la fe. Usted y yo somos responsables por reprender a esos poderes diabólicos. Ten cuidado, no bajes la guardia. Aunque vivas bajo la gracia, no es tiempo para tener esa pereza o como se llame. No. Tienes que clamar de día y de noche a Dios al Padre que te haga justicia. Ponte la armadura de Dios. Ata al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Algo que vamos a hacer ahora después. Tú y yo ahora después vamos a atar al hombre fuerte, a esos poderes diabólicos que te han atacado, que quieren frustrarte, que quieren amargarte, que quieren quitarte toda la ilusión, que quieren cansarte. Ahora después, tú y yo vamos a atar todo poder diabólico, todo poder demoníaco sobre tu vida. No digo que tú estás endemoniado, no, pero seguro estarás atacado. No temas, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Pero me encantaría enviarte este mensaje. Me encantaría enviarte este mensaje para que tú puedas proclamar lo que nos rodea. Nos rodea su gracia, nos rodea su protección, nos rodea su favor, nos rodea su cántico, nos rodea su ayuda. Es el Señor que nos rodea. Cuando yo oigo, sí, el diablo nos está rodeando, vale, pero el que más nos rodea es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra para destruir las obras del diablo, y tú y yo tenemos que proclamar la victoria, la gloria, la resurrección de Jesucristo.